puntos por el método de los ejes centroidales y principales. Para eso, previamente debo de identificar este centroide con los centroidales y verificar en este eje centroidal si estos son ejes de simetría, para ver si no puedo determinar por una inspección visual si son de simetría o no, encuentro el producto de inercia, si es igual a 0, son principales. Si es diferente de 0, entonces estos no son principales y hay que rotar. Entonces vamos a proceder a identificar eso. En la solución, coloco ejes referenciales por conveniencia en este punto, de tal forma que toda la sección esté en el primer cuadrante. Al eje horizontal le llamo U y al eje vertical le llamo B. Si quieren, ustedes le ponen el nombre que quieran ponerle, la nominación que quieran. Una vez que he colocado este eje, discretizo esta área. Veo que esta área es una Z que está compuesta de varios elementos que podía similar a rectangulares. Puedo hacer esta operación, juntarlo estito como un área, la parte central como otra área en esa parte y la parte inferior como otra área, así. Aquí está. Área 1 con la línea verde estoy juzgando esa área. Entre las líneas verdes área 2 y la área 3 lo que queda abajo. Entonces, ¿qué he hecho? Discretizar esta figura compuesta de 3 rectángulos en 3 áreas rectangulares. Entonces, a partir de esa discretización, encuentro sus áreas y sus distancias a partir de este eje a su centroide de cada uno, en U. Esta distancia al centroide de esta área, esta distancia al centroide de esta área y esta distancia al centroide de esta. Y digo, están área 1, área 2, 3, las distancias en U1, U2, U3, B1, B2, B3, a los centroides respecto de estos ejes referenciales. De aquí. En U, de aquí, al centroide de esta área. En U2, de aquí, aquí. U3, de aquí al centroide de esta área. B1, la distancia del eje horizontal U al centroide de esta área 1. B2, del eje horizontal U al centroide del área 2. Aquí, el U3 del eje horizontal U al centroide del área 3. Y así he determinado estas distancias, son sus áreas de cada uno de esas áreas. Luego procedo a determinar el centroide. Para el centroide pueden aplicar si quieren integrales o, como este está compuesto de figuras, esta es una figura compuesta de simples rectangulares, que sí es fácil determinar su centroide de cada uno. Por tanto, en esas condiciones es bueno aplicarle ejes paralelos. Entonces le aplico los ejes paralelos y digo, la inercia en U, elemento a esta distancia al centroide, va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada uno de los elementos descompuestos por su distancia en U, su área de este elemento por su distancia de aquí en U, más el área de este segundo elemento por su distancia en U y U2, más el área 3 de este elemento por su distancia U3, sobre, dividido, la sumatoria más esta área y más esta área. Eso le aplico, le pongo números y dice que UC es igual a 5.5. Para la parte de la posición vertical, esto, le aplico con este y digo va a ser igual a esta área por esta distancia de aquí del eje horizontal al centroide, más esta área por esta distancia de aquí del eje horizontal al centroide, más esta área por esta distancia, divididos por la sumatoria de todas las áreas.
Ahí está. Y eso dice que es 6. Aunque en esta figura no había necesidad de hacer eso, ¿no? Una inspección visual, si bien no es simétrica esta figura, pero es fácil ubicarse. Por su estructura va a estar a esto más la mitad. El eje vertical va a estar sobre la mitad del área vertical. Esto es 5 más esto que es 1, la mitad 5, 5. 5, 5, en forma directa. En la parte horizontal, este eje X va a estar la distancia BG, va a ser igual a esta altura medios. Todo esto es H más 2 veces T1, dividido entre 2. H más 2 T1 sobre... Y eso será esta distancia, que igual podíamos haber hecho. En algunos casos es factible. Si se puede, por simple inspección visual lo hace. Ya tenemos el centroide, coloco los ejes centroidales aquí, a la distancia UG, el eje X y el eje Y. Procedo a determinar las inercias. Para la determinación de inercia y el producto de inercias, como he visto que es una figura compuesta de 3 rectángulos, le aplico otra vez Steiner. Digo, la inercia respecto a este eje va a ser igual a la inercia de cada una de estas áreas con respecto a su eje. Su eje local X de esto es estito. Pasa por centroide. Paralelo a este es su centroide. Si sobre eso este es su base, es su altura, digo B más T1 por B más T2 por T1 al cubo sobre 12. Inercia de un rectángulo. Más, esa es su inercia con respecto a este eje local. ¿Cómo debo encontrar con este? Más el A, esto por esto, y por la distancia de este eje perpendicular aquí al centro. Por esta distancia, Y1 al cuadrado. Aquí dice eso. Inercia con respecto a su eje local, X, más el área de ese elemento, ese perpendicular del eje X, al centroide de ese elemento, más de este elemento. La inercia de este elemento con respecto a ese eje local, por altura al cubo, es rectangular, sobre 12 más el área de esto por la distancia de este eje al centroide, en este caso 0, al cuadrado, más este elemento con su inercia respecto a este eje y la distancia de aquí a aquí. Y la suma de todo eso me da esta inercia. E le aplico igual Steiner con respecto a este eje vertical. Será su inercia con respecto a este eje local. Y es 0, ahora es este, el centroide, esto. Ahora su base es tito y su altura es esto. Esto digo, T1 por B más T2 al cubo sobre su inercia con respecto a este eje. Con respecto a este eje será más esta área por las 12 de este eje del centroide X1 al cuadrado. Más de este elemento, más de este elemento, y tengo la inercia en Y respecto a este eje de este conjunto, que dice que es 111,83 centímetros a la cuarta. El producto de inercias, Ix y Y, es igual a la integral de XY por dA. Para figuras compuestas como esta, igual le puedo aplicar este método discretizado de los ejes paralelos. ¿Cómo es? Digo que va a ser al área multiplicado por las coordenadas del área en cuestión referida a los ejes centroidales del conjunto. Digo, sumatoria de las áreas por sus distancias en X y en Y de cada elemento. Como este producto de inercias puede ser menor a 0, puede ser igual a 0 o mayor a 0, entonces estas coordenadas entran con signo. Con la convención que hemos hecho, X a la derecha del eje vertical, positivo, Y hacia abajo del eje horizontal, positivo. Sentidos contrarios, negativo. Entonces, para este caso, vamos a hacer para el primer elemento. Digo,
Su área va a ser esto por esto. Su distancia en x es x1, negativo, por esta distancia negativo. Esta, por y, también negativo, menos. Área de este elemento por menos x1 y por menos y1. Más de este elemento, área 2, por la distancia de su centroide del conjunto de sus ejes centroidales, el centroide de este elemento. El centroide de esta área 2 coincide con el centroide de toda la figura. Por tanto, en x es 0, en y es 0. Área por x0 por y0 me va a dar 0. Más el área 3 por la distancia aquí en x, esto, que va a ser por x3, esto por y3, que es positivo. Entonces de ahí me salen los signos. Y hecha raciones, dice que ese producto de inercias es 165,0 centímetros a la cuarta. ¿Qué me dice esto? Como el producto de inercias es diferente de 0, quiere decir que estos ejes colocados en el centroide, este par de ejes perpendiculares, no son principales. El método con el que quiero resolver los esfuerzos se conoce como el método de centroidales y principales. Sí están en el centroide los ejes, pero no son principales. Para que sean centroidales principales, entonces, ¿qué debo hacer? Generar la rotación de ejes, roto estos ejes. Para eso calculo el ángulo tita. Tita, aquí, tita al arco tangente de menos, entre paréntesis, del producto de inercias, 2 veces el producto de inercias sobre ix menos y. El producto de inercia aquí entra con su signo. En este caso es positivo, uno va a vectarle. Para negativo entra con su signo. Y se respeta estos signos de la formulación. Entonces, reemplazando aquí el valor arcotangente de 2 por 165 sobre 400 menos 400 y tantos, menos 44 y que sale, hago operaciones, me sale un ángulo, divido entre 2 y dice que ese ángulo tita es 22,26,3 en grados, negativo. Como es negativo tita, debo rotar a partir del eje centroidal horizontal en sentido antihorario. Agarro este ángulo, mido de aquí. Check. Y ese es el eje X, rotado. Prima. X prima, el rotado. El perpendicular a este eje a partir del centroide es el otro eje rotado, Y prima. O si quieren, a partir de aquí roto el ángulo correspondiente. Pero una forma es directamente la perpendicular. Ya tengo los ejes principales. Estos son ejes principales aplicados dentro de él. Entonces, debo resolver el problema, todo lo que me piden con respecto a estos ejes. Entonces, eso determinando las inercias con respecto a estos ejes rotados. La teoría dice, hay dos fórmulas que plantean en la determinación de las inercias rotadas, una en base a las inercias y otra en base a las inercias y el ángulo tita rotado. El que mejor manejen ustedes. Aquí yo les voy a plantear el caso de las inercias con respecto a los ejes centroidales sin rotar. Y va a ser igual a la media de las inercias respecto a los ejes sin rotar. La inercia respecto a este eje más la inercia respecto a este eje sobre 2. Es este término. Y el otro término es raíz cuadrada de la diferencia de las inercias del eje X y el eje Y sin rotar, dividido entre 2, elevado al cuadrado, más el producto de inercias de los ejes sin rotar al cuadrado. Ahora, este signo más, en realidad la fórmula más menos. ¿Cuándo se suma? ¿Cuándo se resta? Se suma cuando el eje con el que estoy encontrando la inercia es eje mayor y se resta con el eje con el que estoy encontrando es eje menor. De aquí
Del análisis de esto concluyo que este X' es el eje mayor, por tanto le voy a sumar esta cantidad. A esto le voy a sumar esto. Al ser este el eje menor, digo entonces, esta cantidad aquí, le resto esta otra cantidad. Y tengo las inercias. Estas son las inercias con respecto a los rotados. Las inercias con respecto a los ejes rotados y sin rotar, deben darme siempre el mismo valor. ¿Qué quiero decir? Que esta inercia con respecto a este eje más la inercia con respecto a este eje Y debe igual a la inercia con respecto a este eje rotado X más la inercia con respecto al eje rotado Y. Esta suma debe ser a la suma de estas dos inercias. Condición de control. ¿No? Solo hemos identificado el eje mayor y el eje menor. El eje mayor es el que tiene mayor momento de inercia y el eje menor, centroidal principal, el que tiene menor momento de inercia. Por definición, el producto de inercias respecto a estos ejes debe darme cero. Inercia respecto a X', Y', sumatoria por Y' me debe dar cero. Ustedes se encuentren, respecto a estos X rotados se encuentran sus áreas de cada uno y sus centroides en las distancias X' y Y', con signos va a dar cero. Debe dar cero. Si no da cero, hay algún error. Y vamos inercias respecto de los ejes rotados. Procedemos, vamos a necesitar, ya tenemos las inercias, la formulación, aquí vemos. Aquí. La fórmula para determinar es igual sigma en cualquier punto, por eso es a menos mx' y' p del punto sobre ix', my' x' p y la inercia respecto al eje rotado. Ya tengo estas cantidades. ¿Qué debo encontrar? Los momentos rotados sobre los ejes rotados. M, X', M, Y'. Las coordenadas de los puntos donde debo encontrar Y' y X'. Entonces procedo a determinar esos valores. Las inercias, los momentos. Roto los ejes. Este momento respecto a este eje X era alfa, su ángulo. Con lo que he rotado este eje, que es rotado al rotar, se viene hasta esta línea. Entonces, ¿cómo encontrar respecto a este eje y respecto a este eje los momentos estos descompuestos? Entonces veo qué pasa con este ángulo. Al girar, al generar esta rotación de este eje, que tenía alfa, se amplía el ángulo. Entonces el nuevo ángulo entre el eje horizontal rotado y el momento es este ángulo alfa más lo que ha rotado, tita. El nuevo ángulo entonces entre el momento y el eje horizontal rotado es tita más alfa. Entonces de aquí digo que este momento m'x va a ser igual a este momento por el coseno de este ángulo. M'x igual a m por coseno de este ángulo. El signo. Hemos dicho que los momentos positivos eran de este lado, en el sentido positivo, el momento en X. Este tiene el sentido contrario, roto, este es el sentido positivo. Y este es sentido contrario, por tanto, negativo. Le pongo números, hago operaciones, y dice que el momento respecto al eje X rotado es igual a menos 356,23 kilogramos. El momento en Y. El momento en Y' es este. Entonces, es exactamente este. Os digo,
seno de este ángulo va a ser a esto sobre esto. Esto es el M''Y. De ahí despejo el M''Y y va a ser a M por el seno de este ángulo. M por seno del ángulo. El sentido positivo era este, doble punta. Rotado es el positivo, doble punta aquí. Pero la resultante de esto, la descompuesta esta Y, es de sentido contrario, por tanto negativo, menos. Hago operaciones, digo, este Y es 15.822,02 kilogramos. Y ya tengo los momentos. Es el siguiente paso, necesito las coordenadas de los puntos. Para generar las coordenadas de los puntos, en la parte superior he generado unas ecuaciones. ¿Se acuerdan? Cuando he rotado los ejes y he determinado respecto a los ejes rotados las distancias al punto. Le voy a aplicar eso. ¿Para eso qué requiero? Esas ecuaciones están en función de la posición de cada punto respecto a los ejes sin rotar. En qué hago es, para cada punto determinar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son 8 los. Determino sus distancias en X y en Y. Entonces, prolongo esto. Este será X1. Todo es hasta aquí es 5 y este es 1, 6. Pero el centroide está en 5, 5. Entonces, de aquí de 5, 5 aquí. Menos 5, 5. Para el 2 está aquí. Esto es 0, 5. Está a la derecha, positivo. Más 0, 5. Para el 3 es este. 1, 2, 3. Esa será esta distancia de aquí a aquí. Más 0, 5. El X4, este es el punto 4. Es esta distancia de aquí a aquí. Y eso es más, porque está hacia la derecha del eje, en el sentido positivo de X, más 0,5 más 5, 5 puntos. Y estoy 1, 2, 3, 4. El 5 es igual que el 4, entonces también va a ser más 5.5. Aquí el 6 es esta distancita, menos 0,5. El 7, menos 0,5. El 8, desde aquí hasta aquí, menos 5.5. Y tengo estas distancias respecto a los ejes sin rotar. En Y, para este punto 1, prolongo esto, es esta distancia. Del eje X al punto. Negativo, porque los positivos son en este sentido. Menos la mitad de esta altura. Esa altura no recuerdo cuánto es, hay que ver el enunciado. T1 es 1, esto es H es 10, es 1, o sea, esta altura total. Entonces voy aquí, altura total. Desde aquí hasta aquí es 12. Esto está en la mitad, esto es 6. 6. Entonces para el 1 es desde aquí hasta aquí. Y1, menos 6. Y2 es este punto de aquí, menos 6. Y3 es estito, más estito es de aquí hasta aquí es 6. Estito es 1, entonces 6 menos 1, 5, más 5. Y4, más 5. Y5, más 6. Y7, no, aquí está, creo ya el Y6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y6, esta distancita, más 6. Y7, este puntito. De aquí, menos 5. Y de aquí, menos 5. Y así tengo la posición de todos los puntos respecto a los ejes X. Ahí está. La figura, el eje X, el eje Y. Y su distancia. X1, X3, X4, X5, X6, X7, que están lo mismo las Y's. Los sentidos contrarios a los ejes positivos X y Y negativos. Y los que están en el sentido del eje X y del eje Y positivos, positivos. De ahí vienen los signos.
Una vez que tengo estos, le aplico la determinación de los ejes de las distancias x'1, y'1 hasta el x'8 hasta el y'8. Con respecto a los ejes rotados, las ecuaciones son estas. Las que hemos determinado en líneas arriba, el x' de cualquier punto ha de ser igual al x de ese punto, coseno del ángulo θ más yp por seno de θ. Si quiero encontrar para el punto 1, digo sigma' x1 ha de ser igual al x1 de su distancia x sin rotar con su signo por el coseno del ángulo rotado θ, este ángulo con su signo, más el y del punto 1 con su signo por el seno del ángulo θ con su signo. Eso reemplazo sus valores para el punto 1, x es menos 5, 5. Aquí en esta ecuación digo menos 5, 5. Por el coseno de menos 2 no sé cuánto es. Más el y1. Vemos el y1. El y1 es menos 6 con su signo. Digo aquí menos 6 más menos 6 por el seno de menos 22. Hago operaciones y eso me da signo. Y entonces el x'1 es igual a menos 2,82. Similar aplicación para el y'1 va a ser al y1 con su signo por el coseno del ángulo θ, este θ con su signo, menos el x del punto 1 por el seno del ángulo θ. Reemplazo, hago operaciones y eso me da con signo. El y'1 64. Puedo ver aquí los ejes rotados, y este es el x evidentemente en el lado negativo. El y', a partir de aquí al punto, también negativo, ¿no? Entonces, de esa forma, claro, es moroso determinar estos para ayudarnos a estos problemas. Entonces, qué bueno plantear unas hojitas electrónicas de cálculo o unas planillitas Excel que nos permitan resolver rápidamente estas ecuaciones, ¿no? Se generan unas planillitas y te ayudan en violenta determinación de los valores. Una vez que tengo los valores, esto procedo a determinar los esfuerzos. Estos esfuerzos también puedo determinar a 8 puntos es moroso, ¿no? O más puntos, inclusive más moroso. Entonces, esta fórmula meto en la planilla Excel con signos y cada uno viene con su signo y le aplico y me va a salir. Entonces, aquí, el esfuerzo en Z', en 1, en el punto 1, aquí, en este punto, ha de ser igual aplicando la formulación matemática menos de la fórmula, esto en todos los casos menos. Este momento con su signo, menos el momento para nosotros era negativo, menos 19.356,23. Entonces aquí en la fórmula le pongo menos 19.900, el número que sale, sobre la inercia rotada en x', y por esta distancia del punto 1. El punto 1 es este en y, por menos 764, con su signo, más de la fórmula. El momento en y con su signo, x1 que es menos 2,82, por menos 2,82, sobre la inercia en y rotado. Estos valores reemplazados hago y dice que ese esfuerzo me va a dar esta cantidad, 71.929,79. Me da positivo esta combinación de signos, me da el sentido. ¿Qué me está diciendo? Que en el esfuerzo en el punto 1 en la dirección θ es de tracción y es de 71.929,79 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces,
Me está diciendo que el esfuerzo en ese punto es de tracción. Y eso hago para el punto 2, 3, 4, 5. Ahí están los valores determinados hasta el punto 8. Finalmente, encontrado los esfuerzos para todos los puntos donde desea encontrar, pedía el problema que determina ese esfuerzo en los 8 puntos para determinar la posición del eje neutro. La posición del eje neutro, beta, respecto al eje horizontal X rotado, va a ser al arco tangente del momento respecto al eje Y rotado por la inercia del eje X sobre el producto de la inercia en Y rotado por el momento Y rotado. Aquí los momentos están con sus signos. Las inercias en X y Y siempre son positivas, pero los momentos podían ser positivos y negativos. Entonces aquí con su signo. A partir de estas operaciones, haciendo las operaciones correspondientes y determinando su arco tangente de esta cantidad, me da en grados que el beta prima es de 83,995 grados. Entonces, para representar esto, voy a la sección, ahí está, los ejes rotados, el centroide. Entonces, sobre mido el ángulo beta, es positivo, positivos en el sentido horario. Bajo esta convención de signos que estamos resolviendo, los giros angulares son en el sentido horario positivos y negativos en el sentido antihorario. Este valor de beta prima es positivo, por tanto, a partir de eje X en este sentido. Abro los 88 y tantos, uno este punto y tengo la posición del eje neutro. Esta posición del eje neutro me está diciendo que todos los puntos que están contenidos sobre este eje son de esfuerzo cero. Los que quedan a este tienen un tipo de esfuerzo y los que quedan a este otro lado, otro tipo de esfuerzo. Esta es una línea, un eje, un plano de transición de un tipo de esfuerzo a otro, alcanzando su valor cero. Puedo identificar un punto sobre este lado, el 4, y me fijo qué tipo de esfuerzo está en el punto 4. Hay menos compresión. Dice que en el punto 4 hay una compresión de 88.944,71. Voy a la figura, este dice que es compresión. Entonces, todos los que quedan a este lado, el eje de compresión, 5 estarán en compresión, 2 estarán en compresión y 7 estarán en compresión. Los otros que están a este otro lado, este va a ser en tracción, tracción y tracción. El eje de neutro me delimita el cambio de esfuerzo en la sección. Es la transición de un tipo de esfuerzo a otro. Ese es este tema. Entonces ustedes, por favor, completen estos valores de esfuerzos para los 8 puntos. No les voy a mostrar los valores para que puedan sacar. En ustedes la base. Entonces determinen los esfuerzos para este punto, para este, para este, para este, para este, para este, para este y para este. Y comparamos y evidentemente salen esos valores. 7 es menos 4,82, aquí va a entrar menos 4,82. Su X prima del 7, ahí está, es positivo, 1,43, 1,43. ¿No? Los momentos y la posición del punto en el que quiero determinar entran con su signo en esta ecuación.